Ahí está. Va. Si acaso, fíjate que sí, ya Está en vivo, ¿eh? Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con esta transmisión y vamos a hablar sobre generalidades de ansiedad. Quizás pueda ser que algunos de ustedes la estén padeciendo, me refiero a la ansiedad, claro, y muchas veces no se sabe, ¿no? Hay casos de personas que han vivido hasta 20 años así y no saben que están teniendo una crisis de ansiedad propiamente. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, entre otras cosas. Vamos a ser así lo más específicos. Vamos a hablar acerca de propiamente qué es la ansiedad, a diferencia de otros trastornos, porque eso es lo que es la ansiedad. De entrada vamos adelantando eso. Así que pues sugiero que tengan a la mano un cuaderno y hagan apuntes, anoten sus preguntas, porque al final vamos a dar 20 minutos para contestar preguntas. Entonces, mi compañero, el psicólogo Roberto Acosta, mi nombre es Ricardo Torres y soy biólogo, también egresado de parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y Roberto es egresado de la UAGRO, Universidad Autónoma de Guerrero. Así que pues te doy la palabra. Gracias Ricardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos iniciando transmisión. El día se llegó, ya estamos aquí. Ya le presentó mi queridísimo amigo Ricardo. Gracias. Soy licenciado en psicología clínica con algunos diplomados en terapia cognitiva, en terapia racional emotiva, y venimos trabajando ya hace 15 años en varios grupos de autoayuda, como también en consultorio personal. Y bueno, basta decir que hemos ido trabajando. Vamos a hablar de ansiedad, los diferentes conceptos, los diferentes generalidades, qué es la ansiedad, qué es el miedo, qué es el estar bajo un momento de estrés, por qué muchas de las veces nos sentimos así, cuáles son los síntomas, cómo reconocerlos, cómo nos afectan y cómo saber realmente en qué momento nosotros mismos definir esos conceptos y no permitir que nosotros mismos nos autodiagnostiquemos, ¿no? Siempre es importante acudir con un especialista, pero en este caso sabemos, no hay un fomento de cultura sobre la visita al psicólogo, así como la visita al dentista o algún otros especialistas. Bueno, este programa es para eso, este programa es para definir esos conceptos, este programa es para darles esa asesoría, esa consultoría y regalarles algo pues que también basta decirlo que estamos rodeados de muchas pseudociencias y nosotros vamos a hablar con bases científicas, ya lo dijo Ricardo, con ciencias o psicoterapias basadas en la evidencia, con bases científicas desde la biología. Y bueno, esto es lo que le vamos a traer cada viernes de 6 de la tarde a 7. Si la demanda aumenta, No, pues le aumentamos lamentamos también el tiempo, pero bien, vamos a darle, la dinámica, hagan sus preguntas en base a lo que vayan escuchando. Al final del programa, 10-15 minutos antes del final, vamos a resolver esas preguntas, vamos a interactuar y vamos a resolverlas, ¿no? Así que esperamos también su participación y bueno, muy importante también decirles que también vamos a tener presencia en YouTube, va a haber un canal, ya para el lunes va a estar terminado, construido un canal de metacognitivos y también una cuenta en Instagram, así que síganla por favor también, así como esta de Facebook. Y la idea del canal de YouTube es para que estos videos que se están grabando, si alguien no alcanzó a verlos, quiere volverlos a ver, claro, entonces allí puede, en ese espacio, puede usar esa herramienta y ahí ver el video nuevamente, ¿no? Sí. Y para consultas, pues a través de la página que tenemos en Facebook de Metacognitivos. Dale like, únete, hay muchísima información, hay muchísimo material, vamos a estar subiendo material también, como lo venía diciendo, basado en las evidencias, vamos a subir material también de carácter filosófico, ya que varias de las psicoterapias basadas en la evidencia, como una de ellas, la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, que más adelante vamos a hablar, está basada, tiene sus bases
en la filosofía estoicana, ¿no? Los estoicos. Bueno, vamos a darle, vamos a iniciar. Okay. Ya nos están esperando, tenemos Sí, por ahí sí, sí. 3 conectados. Entonces, quiero preguntarte, vamos a empezar con esa parte. ¿Qué Sí. es ansiedad? Pero vamos a empezar a definirla desde un punto de vista personal. Claro. Y estoy seguro que ustedes también tienen su definición. Me gustaría que ahí nos escribieran Sí. qué es lo que consideran que es ansiedad. Y Roberto, ¿qué es ansiedad para ti? Para Roberto, ¿qué es lo que es ansiedad? Para Roberto, mira, la ansiedad es un estado, un conjunto de varios síntomas fisiológicos, síntomas cognitivos, principalmente la persona que alguna vez ha experimentado la ansiedad, los síntomas que más permean, que más se presentan, son los síntomas fisiológicos, como regularmente la primera alerta por ahí de que estamos pasándola mal en este estado, que es la falta de sueño, despertamos de manera intermitente en las madrugadas, 3 o 4 noches, darle vuelta al colchón, voltear la almohada, Claro. y recurrentemente al otro día un poco distraído, dolor de cabeza, tensión muscular, y ya estamos hablando de síntomas fisiológicos que los que más se presentan en la ansiedad. Difícilmente nos encontramos pensando o encontrando algo que nos está afectando. ¿Qué es esto? Un pensamientos en automático, le llamamos nosotros acá, Ricardo, Sí. o porque precisamente eso lo vamos a hablar, ahí nace todo este tipo de miedos, de emociones, sobre todo de ansiedad. Eso es lo que te puedo decir de ansiedad. No. Y me gustaría darles a iniciar con esta frase, la platicamos hace rato con Ricardo antes de iniciar, ¿no? Sí. Dice, el amor mira hacia el futuro, el odio hacia el pasado, la ansiedad tiene ojos en todas direcciones, ¿no? Así es. Así es. Sí, pues creo que sí es importante que vayamos aterrizando el concepto de ansiedad porque muchas veces se confunde por parte Sí. principalmente de la gente que no conoce Claro. y lo que pasa es que estás nervioso. Sí, Salte, sí. salte a dar una vueltita, vete al cine y creemos que con eso ya, ¿no? O sea, eso hay que Échale ganas, ¿no? Sí, lo clásico. Lo clásico. Échale ganas. Antes de decirles también más, yo quiero que sepan que en lo personal, su servidor ha sido víctima de ataques de ansiedad, ¿no? O sea, he tenido 3 ataques de ansiedad importantes a lo largo de mi vida, ¿no? Sí. Por lo menos en los últimos 20 años he tenido 3 ataques de ansiedad realmente fuertes y cuando te digo fuertes es de que me provocan insomnio hasta por un mes. Sí. Sí. Varios también pacientes que yo he tenido, es el mismo comentario, personalmente es el insomnio, y se da en estas horas pico, fíjate, los ataques de ansiedad o las crisis de angustia, se dan en estos momentos en los que ya se llegó al final del día, la tarde, la noche, Sí. y que la persona va a entrar en esa parte del reposo, es cuando estos ataques de ansiedad se hacen presentes. Sí, y bueno, se dice como que de la nada, ¿no? Sí. Pero nada viene de la nada. Nada viene O de sea, la nada, exacto. sabemos que Sí. hay un proceso que se viene gestando desde antes Claro. y es interesante y vamos a hablar de eso, qué tipo de procesos es lo que lo provocan, ¿no? Sí. Entonces, yo quiero empezar a hablarte un poquito de generalidades en Sí. cuanto a aspectos de referencia, algunas referencias. Fíjate, en el siglo XIX, Sí. estoy hablando de la época victoriana, Europa, más puntualmente Inglaterra, se daba esto que hoy conocemos como ansiedad, con todo ese cuadro Sí. que se presenta, pero estaba catalogado como histeria femenina. Así se catalogaba antes de ansiedad. Así en el es. siglo XIX. Histeria femenina, ¿sí? Y esto, cuando el especialista, que era médico, evidentemente decía, es que tiene histeria femenina, estaba hablando de un abanico de síntomas. Estos síntomas incluían desfallecimientos, insomnio, espasmos musculares, Sí. respiración entrecortada, irritabilidad, dolores de cabeza, pérdida de apetito y la tendencia a causar problemas, así le ponían, ¿no? Sí. Entonces, Las conductas, ¿no? sí, Porque exactamente. también la conducta es uno de los síntomas que se presenta ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, muchos de los que nos están escuchando y de los que nos van a escuchar, Claro. seguramente cuando escuchen esta parte van a decir, se van a identificar, no, es que a mí me pasa, si no todos, o por lo menos 2 o 3 de estos Sí. síntomas, ¿no? Sí. Entonces, creo que esto definitivamente nos pone en el punto de que ya, o sea, y esto pues es la primera referencia que se tiene, ¿no? En la historia de la medicina. Ya, buen dato porque siempre es importante y siempre lo hemos platicado nosotros, lo hemos puesto, los contextos, ¿no?
Claro. ¿Cuál era el contexto cuál se podría ser el contexto de una histeria femenina en el siglo XIX? No, pues es que sí está muy interesante de ver. A ver, vamos, danos algún dato, Ricardo. ¿Qué Claro. tienes ahí? Pensemos tantito, siglo XIX, Inglaterra, pues el primer contexto que vamos a encontrar allí que imponía un límite, Sí. la religión. Y más siendo mujer, la mujer tiene que estar sujetada. Y ahí estamos hablando de sistemas de creencias. Sí, sí, sí. O sea, es que son muchas cosas, ¿no? Sí. Pero vamos a empezar por esa parte que en ese entonces, y hasta hoy, pero en el siglo XIX estaba más marcado, Sí. la mujer no tiene tanta libertad. ¿Sí? La mujer estaba nada más como vista como para procrear familia, atender al esposo. Y bueno, estamos hablando del siglo XIX, donde la mujer tenía mínimo 8 hijos. 5, 8 hijos. Y ese era su contexto con el que tenía que batallar. Sí, y educarlos a todos al mismo tiempo, darles de comer, los gritos todos los días, porque recordemos que las escuelas, propiamente en el siglo XIX, fue que se asentaron. Sí. Una escuela como la que hoy día llevamos a nuestros hijos. Sí. O sea, tendrá apenas 200 años de fundación ese tipo de sistema, Sí. pero antes era en casa. Y si no tenías para pagar una institutriz, un maestro que educara a tus hijos, pues tú como papá o tú como mamá, ¿no? Claro. Y generalmente era donde la mamá le entraba, o sea, era mamá, era maestra, era nana, era consejera, enfermera, y cuando llegaba el esposo, luego atender al esposo, ¿no? Entonces era un arduo trabajo. El nivel de estrés, ¿no? A esa parte iba. Sí. Porque entonces, ahí nos vamos a meter en otra palabra que es clave, estrés. Estrés. Entonces, esto, cuando las mujeres presentaban esta histeria femenina ya diagnosticada, Sí. se asociaba a esto, decían que era por represión sexual. Y eso ya estamos hablando también de otra parte, que es el psicoanálisis, que es la psicoterapia no basada en la evidencia, pero Así es. más adelante seguimos ahí entonces. Sí, o sea que ahí precisamente que hablaste de psicoanálisis, estamos hablando del padre del psicoanálisis. Freud tuvo que meter las manos para estudiar este tipo de problemas que ocurrían. Se volvió un problema social, ¿no? Mencionan ahí. Así. Entonces, Freud afirmó que la histeria femenina era provocada por un hecho traumático que había sido reprimida en el inconsciente y que continuaba aflorando en forma de ataques. Sí. O sea, ya empieza a tomar forma con lo que hoy conocemos como ansiedad, ¿no? Ya como un trastorno, ¿no? O sea, ya tenemos síntomas Ujú. y tenemos estrés y otra palabrita que acabo de decir, represión. ¿Sí? Entonces, ahora todo eso vamos a traerlo en contexto actual. Y entonces ahí es para cada uno, ¿no? A ver, ¿cómo estoy viviendo? Ok, ¿Cómo, una pregunta. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué de esto que acabo yo de mencionar está entrando en la vida de cada uno, ¿no? Bien. Y entonces empezar a como que analizar desde allí. Buen dato histórico, porque eso nos permite entrar en algunos de los contextos actuales que no han cambiado mucho. No, y es un antecedente, ¿no? O sea, eso para hablar de antecedente. Claro. Y ahí está. Buen dato, ahorita lo vamos a discutir. Bien, fíjate que dentro de lo que encontramos hay unos manuales de ansiedad. Nos dice que la ansiedad es ubicua. A ver, explícame qué es ubicua. Ya te dejé de hacer. Se ubica, como lo dice la frase, ¿no? Ubicua. Dice, la ansiedad tiene ojos en todas direcciones. Ubicua se presenta con cualquier evento, con cualquier situación, con cualquier cosa, en donde sea, a la hora que sea, casi en todos lados. ¿Sí? Y lo mismo dice, filósofos, durante la historia, líderes religiosos, eruditos, nos han dicho, y más recientemente los médicos, así como los científicos médicos y sociales, han tratado de revelar los misterios que tiene este trastorno de la ansiedad y han desarrollado muchísimas intervenciones. ¿Sí? Bien, uno de los datos que más me impacta es la prevalencia. ¿Cuál es el porcentaje que aparece acá y de la ansiedad? Y dice acá, ¿Tú tienes el dato? Tengo el dato. A ver, échalo. Dice que el problema de salud mental más frecuente es el trastorno de la ansiedad, que afecta el 6.7% de la población y donde más se da es en mujeres. O sea, todavía de este dato que Sí. es como de antecedente hasta la actualidad. Hasta la actualidad lo vemos ahí. ¿Cuántas personas del mundo padecen ansiedad? Ese es un dato de la Organización Mundial de la Salud, no me lo estoy sacando de la manga.
y el último fue en el 2019, y dice que son 301 millones de personas sufriendo un trastorno de ansiedad al 2019. Repito, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad, entre ellos 58 millones de niños y adolescentes. Ese es otro dato muy importante, porque ahora los niños, ahora los adolescentes también ya están también en este estado de ansiedad. Y eso es como que lamentable, ¿no? Sí, sí. Ahorita que mencionabas la cantidad, 300 millones, para hablar así en cerrado, simplemente México es un país de, hablando en cifras cerradas, 100 millones de personas. O sea, 3 veces nuestro país, pero dice uno, ay, pues México 3 veces, sí, pero a nivel mundial. A nivel mundial. O sea, es una cantidad realmente, si sabemos un poquito de estadística, nos vamos a dar cuenta que ese porcentaje pues sí es algo significativo. A nivel mundial, ese 6.7% representa 280 millones de personas. O sea, y eso es nada más del dato que se tiene. Al 2019. Fíjate, 2019 ya pasaron 4 años. Sí. Ahora, también se da muy en conjunto, esta ansiedad, muy en conjunto con otro trastorno que más adelante también vamos a tocar, pero viene de la mano, que es la depresión. Okay. La depresión va muy de la mano, pero más adelante vamos a detallar. Poquito ahorita les vamos a dar también sobre la depresión, pero sí nos interesa enfatizar esta parte de la ansiedad. Permíteme tantito, fíjate, ahorita quisiera hacer un llamado a una reflexión. Estoy seguro que los amigos que nos ven hoy y de los que nos van a ver también, hago referencia a eso porque esto va a crecer. Seguramente, o sea, la mente del ansioso es así de, ya, dímelo. ¿Sí? O espérate, escúchame primero. O sea, lo que les quiero decir con esto es, están del otro lado de la cámara ustedes y seguramente quieren oír lo que están pensando por lo que están aquí. O sea, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo puedo salir de esto? Sí. Pues en términos coloquiales, aguanten. Ajá. Aquí empieza el entrenamiento. O sea, vamos a esperar, vamos a informarnos bien qué es todo esto. Hay que conocer al enemigo, vamos a ver. Sí, a ponerle ahorita de momento esa etiqueta, enemigo. Y es importante porque fíjate que esto nos permite también, y es parte del entrenamiento que lo decía, porque también le empiezas a dar la pauta a toda la enfermedad, a conocerla. Exacto. Como lo acabas de decir, quién es, a quién me enfrento. Así es. Entonces, ya conoces a tu enemigo, pues también vas a tener las herramientas. Le voy a dar por aquí, le voy a dar por allá, y aquí te las vamos a dar. Así es. ¿Vale? Así que vamos con calma. Primero es la primera transmisión de muchas que esperamos. Sí. Y van a ver que van a salir bien enriquecidos después. Entonces, yo quiero entonces retomar, si es que vas a dar otro dato. No, adelante. Entonces, ¿qué es propiamente la ansiedad? Ahora sí, en términos ya técnicos, ¿no? Sí. Básicamente la ansiedad, les diré que es miedo. ¿Sí? O sea, detrás de la ansiedad, en realidad lo que la alimenta es el miedo. Y ese dato es muy importante. Anótale bien ahí. O sea, es miedo. Yo me he encontrado con gente, a mí no me gusta hablar en público, no se me da. Sí, gente que he coacheado yo. Entonces, a ver, cuando los empiezo a confrontar, nos damos cuenta que no es que no le guste o no se le da hablar, es que tiene miedo a hacer el ridículo. ¿Sí? Sí. Por eventos, como le llaman en psicología, postraumáticos a los anteriores. Con experiencias traumáticas. Así es, sí. Fue lo que lo originó. Y solamente es que encuentra una represión o una manera de la fuga de ese evento en no querer hablar con la gente. Exactamente, porque fíjense, y se los digo a ustedes también si por ahí alguien padece de esto, es que no se me da hablar en público. Defíneme primero qué es público. A ver, o sea, dices, no, si estás pensando que el público es como que en tu creencia vaga, que es tener todo un auditorio lleno, estás equivocado. O sea, estamos equivocados por ahí. Público es con el simple hecho de una persona que me esté escuchando. Claro. Entonces digo, si tú tienes miedo a hablar en público, ¿cómo te comunicas con tu mamá? ¿Cómo te comunicas con tus amigos? Sí. Ahí sí no te da miedo. Sí. Entonces empezamos a ver que es una creencia. ¿Por qué? Porque la asociamos a que más de 10, más de 5, ¿cuánto es público? Quizás podríamos irnos más que nada por el miedo a qué van a pensar de nosotros, ¿no? No tanto el público. Es que ahí está, ese es el punto. O sea, entre miedo que hacer el ridículo, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a...? ¿Sí me explico? Sí, claro. Y obviamente si le seguimos escarbando salen inseguridades y sale que por causa de la infancia, porque generalmente, perdón, pero luego a veces los papás
de manera inconsciente sí hacen mucho daño, ¿no? Sí. Son películas de garantía. Sí, claro. del hogar. Pero bueno, para eso obviamente ya después cuando cobramos una conciencia plena que le llaman madurez, Sí. entonces sabemos dividir entre, a ver, esto lo puedo tratar, esto de otra forma, no sé, ¿no? Sí. Pero jamás podemos tomar como un pretexto, es que en la infancia me maltrataron y por eso ahora yo soy un Sí. Juan Charrasqueado, Juan Charrasqueado, ¿no? ¿no? Ajá, no, o sea, para eso tenemos esa madurez y la capacidad de analizar y comprender. Háblame de esa parte que comentábamos de la ansiedad como una alerta primitiva. Claro. Que se encuentra ahí. Bueno, lo que te puedo decir es que de entrada, retomando donde me quedé, la ansiedad es una emoción natural. Sí. De entrada es una emoción natural que se distingue por experimentar sensación desagradable ante la percepción de un peligro. Ya. ¿Sí? O sea, Sí. esto, como les dije, miedo. ¿Sí? Ya sea real y atención, o imaginario. El miedo genera manifestaciones que son sinónimos de ansiedades tales como pesadez, angustia y preocupación. Sí. Quizás esas tres palabras son sinónimos de ansiedad también, ¿no? ¿Es lo mismo estrés y ansiedad? Yo pienso que el estrés ocasiona la ansiedad. La ansiedad es como una suma de eventos que te llevan ya completamente a la angustia y a la preocupación. Okay. Porque dices, qué bueno sería que la vida fuera nada más de un problema y ya, ¿no? Sí. Pero la ansiedad siempre ha estado con nosotros. Siempre. O sea, nace con nosotros, es un estado de alerta primitiva. claro, mira, pensemos en términos de biología y de Sí. evolución. El ser humano fue dotado con este tipo de ansiedad, con este miedo natural, porque los primeros seres humanos Sí. eran cazados, ¿no? O sea, los cazaban otros depredadores. Okay. O sea, vamos a imaginar hoy en día, sales a caminar a un safari y te encuentras de pronto un león y no vas ni armado, nada. O sea, ¿cuál es el primer pensamiento que pasa por tu mente? Corre. Fuga. Sí. Exacto. Y entonces tu cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque ya entró a través de tu vista. Por eso sube el ritmo cardíaco. Exactamente. Para bombear más sangre, más oxígeno. Porque la base de todo es un pico de adrenalina. Okay. Entonces la adrenalina te dice, corre, ¿no? Okay. Ahora, pero ¿cómo se da todo eso antes? Lo que yo estoy interpretando. Okay. Sí, claro. Ya entró la información por mis ojos. Sí. En mi cerebro cabe la idea de que es un león. ¿Sí? Entonces, inmediatamente... Esto es una evaluación, ¿no? Sí. Hay una evaluación tú sabes del que- contexto, del lugar, del evento. Claro, sabes que hay peligro. Sí. Ya lo mediste con peligro. Y peligro alto. Y dices, corre. Ok, entonces, ahí estamos hablando de un miedo o una ansiedad Justificado. justificada, racional, normal. Exactamente. Hasta ahí no hay ningún problema. Así es. Pero ¿qué pasa con aquella cuando es irracional o maladaptativa? Exacto. Está interesantísimo porque entonces aquí ya depende de lo que el individuo, lo que yo como individuo, cada uno de los que nos escuchan, está interpretando. ¿Cómo? De la situación. Ajá, ¿cómo? A ver, imagínate que todos los días llego a mi lugar de trabajo y estoy, qué feo día, otra vez voy a hacer esto, otra vez verle la cara a fulano, y yo me hago el momento me lo hago pesado, y así todos los días, No lo estoy pensando. lo piensas y hasta lo verbalizas, ¿no? Los famosos pensamientos disfuncionales, Exacto. irracionales. Sí, pero que tú estás interpretando que es así. Es que mis compañeros no me quieren, Sí. ajá, yo tengo problemas con todos los compañeros del trabajo, seguramente mi jefe ya me va a correr, lo que sea. Ajá, que es irracional. ¿Qué se genera ahí? Evidentemente que estás generando, bueno, varias cosas, pero quizás ahí La principal, una emoción principal. la puntual para esto, o sea, un miedo. Un miedo. Un miedo. El miedo tiene muchos sinónimos: inseguridad, Sí. temor, Sí, pero al final es miedo. Esa es la verdad, es miedo. y ahí viene donde se presenta el estado de ansiedad. Maladaptativo, irracional, anormal, Así es. toda esa sintomatología física, cognitiva, cómo pensamos, cómo interpretamos. O sea, dale que estás pensando eso todos los días, Sí. y dale de 6 meses a un año, llega un momento en que tu cerebro dice, o sea, es peligro, Todo es peligro. porque te está dando miedo, tienes temor, si no queremos ponerle la palabra grande de miedo, Sí. pero tienes temor, te causa angustia, Sí. entonces dice el cerebro, huye. La primera conducta de evitación es el escape, la Así huida. es, aunque tu consciente
dice, es que yo estoy tranquilo en mi trabajo, sí es cierto, no me gusta, pero aquí estoy no como para huir, pero es que, a ver, como seres humanos... Ahora, sabemos que el miedo es una respuesta adaptativa. Así es. El miedo es una respuesta adaptativa ante una amenaza percibida, lo acabamos de decir. Pero también dije que ya sea real o imaginaria. Ya sea real o imaginaria, propia de una seguridad física. Así es. Yo me resguardo, me cuido, pero también esa parte es donde ya nos toca entender la parte irracional, que es lo que nos trajo aquí. Ahora, hay otro dato muy importante. ¿Sí? Hay gente que dice, los compañeros de trabajo no me hacen caso, pues me vale. ¿Ok? Después de todo, esa conducta también no se salva tanto de la ansiedad. Sí. Porque la ansiedad, cuando se trata de enfrentar lo que ya hemos catalogado como peligro, como miedo, que no nos gusta, sí, se manifiesta de 3 formas. Huye, que es la más general, pelea o congélate. Sí, te paraliza. Entonces también la ansiedad puede disparar una actitud agresiva. Sí. Me vale, y que digan de mí lo que quieran. Oye, ¿y qué pasa con eso? Porque lo venimos platicando con esos pacientes que regularmente van a dar muchas urgencias. Okay. Eso está, pues realmente es un caso muy... Sí, yo, varios de los pacientes que he tenido en terapia, la principal es, ya fue urgencias, casi 24, en urgencias casi 5 o 6 horas con suero, no supe qué me pusieron, lo único que me dijo el doctor de guardia al final, no tengo nada. Claro. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Es que como lo mencioné antes en los antecedentes, recuerdo que la histeria femenina, que es el antiguo nombre de la ansiedad, sí, era un gran abanico de síntomas que incluían desfallecimientos, dolor de cabeza, espasmos musculares, irritabilidad, respiración entrecortada. Sí. Lo mismo sucede hoy en día, ¿no? Sí. Ahora, esos padecimientos no son más que una respuesta ante ese miedo, esa inseguridad, sí, esa angustia, que si nos centramos, esto lo vamos a ir tratando en programas posteriormente, sí, claro, sí, pero si empezamos le damos atención exclusivamente a eso, y voy con el médico para que me dé medicamento, y por favor recétenme algo, yo te puedo decir que los que hacen eso son como los que cuando hay un incendio, sí, en lugar de atacar el incendio, le pegan a la chicharra, a la alarma, para que deje de sonar. ¿No? Pero el incendio ahí sigue. Claro. No estás atacando el problema raíz. Estás atacando las ramas, ¿no? Acabas de dar la pauta a lo que en terapia se trata siempre. Problema raíz. Porque fíjate que te quería comentar esto, es muy importante. Dice, la ansiedad es un estado más duradero. O sea, tarda más. La amenaza, esta aprensión ansiosa, que incluye otros factores cognitivos. Aquí ya vamos a hablar de la parte cognitiva. Además del miedo, de lo que estás experimentando, de la emoción que estás experimentando, pues claro, resulta desagradable. Claro. Para la persona que lo está recibiendo, que lo está sintiendo, pero también va acompañado de un pensamiento. En ocasiones, una serie de pensamientos, muchísimos. Hablamos de que el ser humano al día genera entre 3.000 y 5.000 pensamientos automáticos, y dice que el 80% son negativos o no funcionales. Eso cuando estás en tu estado normal. Pero sí, yo leí un dato que cuando estás en ansiedad, sí, generas hasta 8.000 pensamientos 8.000 pensamientos, y todos negativos. Y todos negativos, imagínate. Y eso lo vamos a hablar más adelante también, porque es importante conocer los pensamientos. El paciente ansioso o la persona que ha sufrido ansiedad no reconoce esta actividad cognitiva, no reconoce esta actividad de pensamiento, no sabe si la tiene ahí, no sabe si realmente está pasando por esta actividad. Lo único que está prevaleciendo más en ese momento son los síntomas fisiológicos, como lo decía en un principio, que es el dolor de cabeza, mareo como una cinta, taquicardia, ritmo elevado de 95, 100, respiración cortada, entrecortada, es lo más común, hiperventilación, pies fríos, boca seca. Ahorita vamos a decir todos esos detalles, pero también está pasando una serie de actividad cognitiva o de pensamientos, y el primero es: me voy a morir, me voy a volver loco, ¿qué van a decir de mí? Estoy haciendo un show, esto es el final. Son los pensamientos más
más recurrente tener esos estados, esas crisis de ansiedad. Así es. Pero los pacientes cuando llegan al consultorio, Ricardo, no lo conocen, no recuerdan, empiezan en una revalorización porque se encuentran en una parte en que se encuentran muy susceptibles, muy sensibles, muy vulnerables y solamente recuerdan la parte esta que siempre todos los seres decimos, decía Maturana, somos seres racionales pero que somos 100% emocionales. Sí. Como decimos, es que siento que no me quieren. Siento que no me quieren. O sea, no sientes, piensas. Ajá, es que exactamente, son pensamientos. Son pensamientos. Entonces, desde ahí ya estamos preparándonos para sentir, porque estamos pensando de manera no funcional y ese pensamiento no funcional nos va a llevar a una emoción, la cual no es agradable, es muy desagradable. Y esta parte me gustaría comentarles. Uno de los pensamientos se presentan en dos tipos. Se presentan de forma auditiva y de forma en imágenes. Y el primero es una auditiva. Siento que no me quieren, ya lo habías comentado, siento que no voy a poder, siento que no encajo, siento que voy a morir, siento que no sirvo para nada. Entonces, cuando ya el cerebro empieza a esos pensamientos auditivos, a escucharlos, empieza el cerebro a mandarte las imágenes. Sale, ahí te va la imagen donde te caíste, ahí te va la imagen donde te trataron mal, ahí te va la imagen donde esto, y empiezan los reforzadores. Y es que ahí es donde te haces la película. La ¿no? película, sí, ahí en la cuento ahí. Y estos reforzadores con tu pensamiento en automático, pues empiezan a decir, sí, no sirvo para nada, sí, nadie me quiere. Aquí están los eventos. Y empieza la sintomatología fisiológica, empieza esta emoción a salir, el miedo, la tristeza y la desesperación, la huida, ¿no? Y empieza todo este rollo que nosotros llamamos en psicoterapia el inicio del umbral del estado de ansiedad. Claro. ¿Qué ocurriría si reviento en esa entrevista de trabajo? ¿Qué ocurriría si me quedo en blanco durante el discurso? ¿Qué ocurriría si de mis palpitaciones se deriva un ataque al corazón? Porque estás en el evento y estás en el mero fuerte umbral. Ahora, ¿cuánto dura este umbral? ¿Cuánto dura este evento? Tanto como reconozcas el problema y lo empieces a trabajar. Sí, pero normalmente nos dice que dura de entre 5 a 12 minutos. Ah, te refieres ya, digamos, al ataque de ansiedad. Ataque de ansiedad. Bueno, yo tengo el dato un poco más a ver, abajo. Según un terapeuta que se llama Enrique Villanueva, peruano, menciona que como esto va de la mano con la adrenalina, ¿sí? Entonces sucede que la adrenalina tarda en un periodo de 2 a 5 minutos en metabolizarse en la sangre. Lo que se deshace. Así es. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya me dio un ataque de pánico, porque también así se conoce y así se empieza a manifestarse. Sí. Un ataque de pánico que es, de pronto estoy tranquilo y así viene un sobresalto. Sí. Y me dan ganas de salir corriendo o empiezo a sudar así en frío. ¿Sí? Así es como empiezan, y las palpitaciones, la taquicardia. Claro. Y entonces toda esta serie de pensamientos, toda esta avalancha de pensamientos de la que ya hablamos, ¿no? Sí. Entonces, si en ese momento la persona en cuestión logra relajarse, y vamos a hablar de eso también a través de la respiración, entonces de 2 a 5 minutos le va a durar el ataque. Pero si empieza a comprar la idea de lo que pasa por su cabeza, a lo que hablamos, esa película que se hace en la cabeza, y viene una y otra, eso se alarga 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, un día, una semana, meses. Okay. Y hay personas que han vivido así 20 años. Sí. Conozco casos. Sí. Entonces, por eso te decía, ¿qué tanto va a durar? Tanto lo que, ahora sí que literalmente hasta donde yo quiera que dure. Sí. O sea, yo hablaba del evento, sí, tienes razón, Ricardo. Del evento, del momento en que se representa una crisis de ansiedad. Sí. Y bueno, ahorita lo que mencionabas, que es importantísimo para poder empezar a dar el paso hacia la salida de este túnel, la verdad es que primero tenemos que reconocer que hay un problema ahí. Claro. Y ahí está el problema cuando la gente no lo acepta, ¿no? Simplemente ahí te va. A ver. O sea, ¿la ansiedad es un trastorno, sí o no? Tú que eres psicólogo. Sí, claro que sí. Ok, y yo, como que alguna vez lo he tenido, o sea, lo he reconocido, es un trastorno. ¿Sabes quién es, no? Sí, pero cuando le dices dime si te ha pasado con algún paciente, a ver. tú le dices, ¿usted tiene trastorno de ansiedad? Sí.
oyen la palabra trastorno y dicen, no, yo no tengo esas cosas. Yo no soy loco. Exacto, a ese punto quería llegar. Ajá. Es que se cree en la creencia popular Sí. que el trastorno es equivalente a estar loco, o ser un psicópata. Sí. O simplemente alguien, como dice la palabra, trastornado. Sí, Y fíjate que hay una definición de conceptos. Trastorno, trastornado, igual a loco. No. y lamentablemente tengo que decirlo, Sí. vivimos en una sociedad tan mal informada, Sí. pero muy bien informada de la selección mexicana y de la América y de las Chivas. Sí. Ajá, pero que todavía hasta la década de los 80s, las personas que sufrían ansiedad eran mal diagnosticadas como un tipo de esquizofrenia o propiamente una histeria y eran tratadas aisladas en hospitales psiquiátricos. ¿Y sabes la causa principal de por qué? Porque era de qué va a decir la gente de que tenemos a un hijo o tengo a un pariente que tiene este problema. Fíjate, buen dato ese. Date cuenta, o sea, tú revisa, y los invito amigos también, Sí, revisen claro, revisen. en YouTube algunas historias de hospitales psiquiátricos en Estados Unidos, en México, alrededor del mundo. Y la gran mayoría de ellos cerraron a mediados del siglo XX o todavía en la década de los 80s. Y es porque era una condición que todavía se daba y muy acentuada también en la década de los 70s. Y Estados Unidos, por eso Hollywood, produjo muchas películas de psicópatas. Sí, muy psicosis, ¿no? Una de ellas, ¿no? Ajá, pero todo esto basado en este tipo de casos, ¿no? Ok. O sea, existe la psicopatía, claro. Sí, claro, sí. Sí, pero porque también la he sufrido, cuando estás en un ataque de ansiedad hasta piensas, me estoy volviendo loco, tendré esquizofrenia y eso te lleva más miedo y más miedo. Ujú. Ajá, entonces es natural pensarlo. Sí. En ese tiempo, cuando no había tanta información como hoy, que hasta apenas hoy empieza a ver la luz esto, no había tanta información a la mano, era incluso esta parte, por parte de los mismos psiquiatras, era común decir, no, es un tipo de esquizofrenia, o una histeria, o incluso una psicosis. Claro. Necesita aislarse. Bien, muy buen dato, muy buen dato ese. Tenemos un comentario acá, nos Sí. dice, a ver, Oli Cárdenas, Germán, saludos. Saludos. Saludos, nos dicen que no se escucha, que si le podemos subir un poco al volumen. A ver, díganos por ahí si escuchan. A ver, ¿ya se escucha mejor? Si Por hablamos un favor, poco más alto. díganos, tenemos dos conectados. Salúdenos, díganos de dónde nos escuchan, dónde nos ven. Sí, por favor. Por ahí tenemos el chat en vivo. Hagan sus preguntas, genérenlas. Tenemos dos conectados. Por favor, Oli Cárdenas, dinos si ya nos escuchas mejor. Sí, por favor, ahí me mande mensaje. Y bueno, no sé si todavía andamos en buen tiempo. Sí, estamos en tiempo. Estamos en un buen tiempo. Ok. Una de las preguntas dice, bueno, Sí. o traigo por acá, ¿no? Dice, ¿en qué punto se convierte la ansiedad en excesiva o tan maladaptativa que se recomienda una intervención clínica? Ok, esta está muy buena. Está muy buena. Y era algo que también iba a tratar ahorita algunos minutitos más adelante. ¿Ok? Y sí voy a responder esa pregunta, también nuestro psicólogo Roberto la va a Sí. responder, pero primero quiero darte un fundamento para que vayamos hacia allá, hacia Bien. esa respuesta. Ya dijimos que sí es un trastorno, Ya. pero primero tenemos que definir qué es trastorno para entenderlo. Sí. Es una alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él. Sí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, también implica que en el equilibrio de la persona se puede dar este trastorno, o sea, afectando el equilibrio mental de una persona. Entonces ahí estamos metiendo emociones, Sí. incluso hasta sentimientos. Sí. O sea, el sentimiento es, hasta donde yo tengo entendido, si no corrígeme por favor, un sentimiento lo podemos definir como una serie de emociones, ¿no? Sí. Y que en algún momento dado se puede volver un carácter. Se puede buscar, pero pues es una forma de vivir, ¿no? Así es. Ahora, en psicología el trastorno es una perturbación o alteración del funcionamiento normal de la mente o de la conducta del individuo, Sí. ¿no? Entonces, ya entra en la categoría al decir que altera la conducta, o sea, si no estoy durmiendo bien, si por ansiedad tengo insomnio, Claro. y por ahí va la respuesta de cuándo se vuelve ya una ansiedad, como dijeron, Una intervención maladaptativa, o en qué punto se recomienda una intervención clínica. pues ahí está, ya cuando mi nivel de insomnio es realmente alto, ¿no? Sí. ¿Y a qué me refiero con alto? Que ya llevo una semana sin dormir. Bueno, muy
muy interesante, muy importante estos puntos porque en psicología clínica, en el manual del DSM-5, que es el manual clínico de psicología, de los diferentes trastornos que existen, ahorita estamos hablando de ansiedad, existen 5 criterios básicos. Yo que le puse una notita a lo que traigo, dice, no es necesario que todos los criterios estén presentes. ¿Cuántos tenemos que tener presentes de estos que les voy a decir ahorita? Por lo menos 2 o 3. Okay. El primero es cognición disfuncional, o sea, pensamiento disfuncional, pensamiento erróneo. Ajá. ¿Cuál es este pensamiento disfuncional? Bueno, yo puse un ejemplo aquí y hablaba de que esta ansiedad se vuelve dictada. ¿Qué quiere decir dictada? Autoprovocada, adaptación innecesaria, tú mismo lo estás generando, tú mismo lo estás buscando tener. ¿Sí? Esta cognición disfuncional se presenta de la siguiente forma. Y te pongo un ejemplo aquí claro. La presencia de un cachorro que va atado a una correa y que sostiene su amo es anormal y se activa este modo de amenaza. Un cachorro que va atado a la correa de la mano de su amo, esto es una cognición disfuncional cuando ya la persona lo empieza a interpretar como una amenaza. Incluso, aunque tú estés observando, estés viendo directamente y indiques y te des cuenta de que no hay una amenaza directa porque es un cachorro, para ti es una amenaza o es amenazante y empiezas a correr peligro, pero porque tú así lo estás interpretando. Perdón que te interrumpa, pero fíjate, es que quiero tomar este ejemplo, que está excelente, porque dijiste la palabrita otra vez mágica, estás interpretando. Entonces tú lo consideras una amenaza y por lo tanto extiendes esa interpretación a que puede ser una amenaza para los demás. Sí. Y no va a faltar por ahí, no es una cuestión despectiva, por alguna vez leí esa palabra en una página de Facebook, no va a faltar el abrazaperros que te va a decir, oye, ¿por qué tienes el cachorrito ahí con la correa? ¿No? O sea, y que el perrito tiene derechos y lo que sea, pues sí, bueno, eso es había otro costal. Pero, o sea, la cuestión de interpretar hasta dónde te puede llevar, ¿no? Hasta dónde te puede llevar, claro. O sea, en qué otros contextos también afectas, o vamos, por no decir afectar o beneficiar, pero que sí influye. Claro, sí. O sea, hasta en qué otros contextos influye. Sí. Entonces, la suma de todo esto, ya con una ansiedad, que la palabra que por ahí para decir, que dijeron una ansiedad más, clínica, o sea, es una ansiedad generalizada. Y ahí va la respuesta a esa pregunta que nos hicieron. Una cosa es la ansiedad natural, que todos los días nos enfrentamos a que tengo que resolver problemas, tengo que darle el reporte al jefe, cómo le hago, pero es una ansiedad con un nivel que me permite manejar el estrés. De supervivencia. Y me permite desarrollarme en el contexto. Pero cuando es una ansiedad generalizada, ¿sí? Y esto que quede bien claro, es cuando el estrés externo se vuelve fisiológico. ¿Cómo? O sea, ya el estrés que he estado manifestando, lo que ya hablamos hace rato, de que todos los días yo catalogo mi trabajo como que es una porquería y esto no me gusta. ¿Sí? Entonces, ese estrés externo que yo veo y que yo empiezo a verbalizar, entonces lo vuelvo externo, porque mi mente ya me oyó. La mente, no sé si esté bien que le llame así, es un ente o algo que existe, ¿sí? Pero que es el más inocente del universo. Y la mente no le engañas con lo que te dices a ti mismo. Esta es otra parte del coaching que me apasiona y que después me voy a abordar esos temas en otros programas. ¿Qué te dices? ¿Qué te repites? ¿Qué te repites? ¿Cuáles son tus diálogos contigo mismo? Los diálogos internos, ¿no? Sí, y ahí vamos a ver que el hablar es altamente poderoso. Por eso incluso, y voy a empezar a meter este vocabulario de algo que también quiero hablar después. Sí, adelante. La Torah. Sí. Por eso también te dice que de lo que habla la boca está lleno el corazón. Sí, muy importante, eso, la parte espiritual también es muy importante, el tema que vamos a tocar más adelante, pero vamos a ir dando parte de lo que es también, porque de eso se trata este programa, tener de todo que podamos entender, pero más basado en la ciencia, en la parte espiritual. Sin olvidar esa parte espiritual que para mí es altamente importante. No, también para mí es muy importante también darle a conocer.
Seguimos con el otro criterio. Sí, adelante, adelante. El otro criterio dice deterioro del funcionamiento. Bueno, ¿qué es esto? Dice que se reconoce también que el miedo y la ansiedad clínica suelen interferir con la capacidad de la persona para disfrutar la vida. ¿Lo acabas de decir? Totalmente de acuerdo. Sí, cuando ya no disfrutas de la vida, cuando ya no es satisfactorio, cuando ya no estás durmiendo bien, cuando ya estás irritado, cuando ya te peleas con todo el mundo, cuando ya no quieres estar en tu trabajo porque no has dormido, porque te sientes mal, porque te duele la cabeza, traes el paracetamol, la aspirina en la bolsita, y no se te quita el dolor y no cambias. ¿Y por qué todo el día me duele la cabeza? ¿Y por qué todo el día me siento tenso? Ahí hay un deterioro ya del funcionamiento constante, ¿no? Así es. Y ese es un criterio que debemos tocar. Y dice, la ansiedad clínica interfiere directamente con el manejo efectivo y adaptativo ante la amenaza percibida. O sea, ya no te das cuenta qué es realmente una amenaza y qué no es una amenaza. Ya generalizas, ya todo es amenaza. Así es. Y entonces ya tenemos tres. Dos. No, tres porque es, fíjate, o sea, dije ansiedad generalizada, Sí. que también es ansiedad clínica o ansiedad patológica. Sí, la ansiedad generalizada se va más que nada al trastorno, porque ya vamos a ver más adelante diferentes trastornos de ansiedad, fobias, Sí, claro. fobias específicas, fobia social, agorafobia y trastorno de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada. Así es, sí. ¿Sale? Ok. El otro punto, fíjate, muy importante es la persistencia. Ok. Otro criterio. Dice, en consecuencia, la persona con ansiedad clínica puede sentir una sensación aumentada de aprensión subjetiva. O sea, subjetivo, o sea, el no, imaginario. el imaginario, ¿no? O sea, Sí. constantemente siente esta presión subjetiva. Yo le llamo estado de vigilancia constante. Haces hasta los ojos así, que estoy viendo, que estoy pensando, quién está haciendo, quién está dejando de hacer. Una ¿Qué está- hipervigilancia. ¿Qué está haciendo mi hijo allá? ¿Qué está haciendo mi hija acá? ¿Qué está haciendo mi pareja? Estoy en casa, cierre el tanque de gas, etc. Es una persistencia, un estado de vigilancia constante y pensar en una amenaza potencial, inminente, independientemente de que llegue o no a materializarse, porque lo dice ahí, aprehensión subjetiva. O sea, puede pasar, puede que tu hijo en tal país o en tal ciudad le pase algo que se caiga y dices tú, sí o no. ¿Sabes qué estoy pensando ahorita con esto que estás diciendo? Sí. Mira, hay una expresión Sí. que generalmente te voy a decir como que en un 80%, Sí. cada vez que la escucho, sí me causa molestia. Sí. Porque es como una especie no una especie, sino más bien refleja una ignorancia total. Sí, Cuando, desconocimiento. cuando hablas desde tu contexto y no conoces el contexto externo, ¿no? Claro. A ver, ahí te va la palabra que escucho mucho, que dicen el tóxico o la tóxica. Ahora, ¿quién es un tóxico o una tóxica? Alguien que tiene ansiedad, que constantemente está pensando y está en esa hipervigilancia, Sí. cabe perfectamente en el perfil. Sí, cabe perfectamente. Ahora, si esa persona está padeciendo ansiedad y no es nada bonito, te lo voy a decir así literalmente, la ansiedad generalizada es un infierno, Sí. 8,000 pensamientos diarios y todos con una connotación negativa. Y luego todavía dices, eres un tóxico, vete de aquí, o eres una tóxica. No sé cómo llamarle a eso para que la gente no se ofenda. Falta de empatía, ¿no? También. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de empatía, ¿no? En una expresión académica, diplomática, política, te falta de empatía por no decirte. Por desconocimiento, ¿no? También. Por no decirte pensándolo bien, mejor no te digo. ¿No? O sea, sí, de verdad. Ok. Tienes toda la razón, y este tipo de perfiles los encontramos de todos lados. Y tenemos que darnos la tarea de basarnos por lo menos en el respeto. Creo yo en el respeto, con eso sería necesario. Y un poco de empatía. Un poco de empatía. Digo, a lo mejor no quieres ser empático, no quieres ir más allá. Simplemente pues respeto. ¿No? Sí, pues sí. O sea, Porque no conoces cómo lo está pasando la persona. ya estás amolado, la otra persona está amolado mentalmente. Pues ya no la mueles más poniéndole etiquetas que pues. Que no podemos saber si son o no son, ¿no? Sí. Fíjate otro punto, las falsas alarmas, es el cuarto criterio para una ansiedad clínica. Falsas alarmas, ¿qué es esto? Ocurre en ausencia de un estímulo amenazante. Puede ser cuando estás dormido. Dice, aprendido o no aprendido, o sea, una crisis de angustia espontánea, sin estímulo ambiental ni nada que esté pasando que lo provoque.
constituye uno de los mejores ejemplos de una falsa alarma. La presencia de crisis de angustia intensa y en ausencia de señales o amenaza de la más mínima provocación. Sugiere la presencia de un estado clínico. Importante a esto, fíjate, el ejemplo que te ponía ahorita, cuando estás dormido, de repente te levantas con sudores, espantado, dolor de cabeza y con la taquicardia, con el ritmo cardíaco aumentado a más de 100. ¿Y por qué? ¿O cómo? Porque hay actividad a nivel cerebral que se queda ahí y esos pensamientos están ahí y es por eso que detonan todos estos sintomatologías. Claro, y eso es a lo que me refería a la introducción de esto que estamos, de este programa, Sí. cuando dije que hay procesos que nos llevan a de pronto así como que ese pico de adrenalina donde estás muy tranquilo y de pronto te sobresaltas. O sea, esos son los procesos. ¿Qué te estás diciendo? Claro. En cada contexto que vives, ¿qué te dices cuando estás frente a tu Hay gente que esposa? hay gente que se duerme y se va a la cama con lo que ya puede hacer o no va a poder hacer el otro día. Pues sí. Y se va pensando en eso y sueñan que ya están haciendo con el trabajo o que están peleando con el jefe y hay actividad. Y es importantísimo la cuestión del sueño, ¿eh? Sí. Va muy ligada porque estamos hablando de la serotonina, Sí. estamos hablando de la etapa REM, de ondas que en el cerebro se emiten que son ondas teta. Sí. Entonces, de eso vamos a dedicarle también un episodio después, más Sí, adelante. porque también ya entra lo que es la herramienta hasta que te hablaba de la hipnosis. Y de hecho, una cosa que también te puede disparar la ansiedad es precisamente no dormir bien. Sí. Mucha gente dice, yo duermo 6 horas. Pero ¿qué te dice la ciencia? O sea, tú necesitas dormir verdaderamente entre 7 y 8 horas. Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la amígdala cerebral Sí. se inflama. Y vamos a ver, Dale el hipotálamo. exactamente, en la zona que se le conoce como cerebro primitivo, Sí. o cerebro de reptil, y ahí es donde se origina físicamente, o sea, si lo vamos a localizar, vamos a decir la palabra geográficamente, en el cerebro, puntualmente es allí. Cuando se inflama esta amígdala, ahí empieza su trastorno, un mal funcionamiento, mandando noradrenalina, mandando más bien, o sea, Hay una hormona que se genera ahí, ¿no? También el cortisol, ¿no es ahí? sí, el cortisol justamente. Sí. Y el cortisol es una hormona que tiene su parte buena, por supuesto, Sí. porque es la que te despierta en la mañana. Ok. La melatonina te duerme Sí. y el cortisol te despierta. Ujú. Pero se ha visto que cuando estás bajo tensión, bajo mucho estrés, entonces se manifiesta el cortisol y provoca que subas de peso, Sí. hace que comas más, Ok. y te lleva la tendencia a depresión. Ok, mira, muy Sí. importantes hormonas. Sí, yo lo había leído por ahí también hace un tiempo. ¿Cómo la combates? Ejercicio. Necesitas actividad física. Cambiar totalmente tu estado de vida que llevas actualmente o que pudieras estar llevando si es muy sedentario. Así es, y por ahí va también la cuestión de cómo enfrentar la ansiedad. Y sí se entra esa parte de transformación también en lo que es la parte de la terapia, también se les pide al paciente que es en un estado de transformación completo. Es que pensemos así, si ya te está dando ansiedad, definitivamente es porque en tus pensamientos, en tu sistema de creencias, hay algo que no está bien. Sí. ¿Cómo lo vas a...? Y ahí va quizás un poquito de luz a la respuesta que muchos seguramente también esperan. ¿La ansiedad se cura o no? Para mí, desde el coaching, sí, Se cura. pero necesitas un cambio en tu sistema de creencias. Sí. Ahora, cuando digo creencias, no me refiero a las cuestiones religiosas, ¿no? Sí, claro. O sea, me refiero a todo ese sistema que nosotros llamamos como pensamientos estándar o estandarizados. ¿Te refieres más a esas estructuras de pensamientos o ideas globales? Sí, donde por ejemplo, yo digo que... No sirvo para nada. Vamos a ser un poco más general. Yo catalogo a una persona con base en experiencias anteriores de cómo me fue con una persona similar. Ahí estamos hablando de paradigmas de aprendizaje. Sí, es que es eso. Okay. O sea, cuando yo estandarizo a una persona por cómo se expresa, el tipo de palabras que usa, este seguramente es un soberbio, porque ya en otra ocasión anterior así me pasó con fulanito. Alguien que se le parece igual, ¿no? Usa camisa azul, Exacto. bigote grande y es igual que Exacto. Entonces,
la experiencia que también traemos es un ancla, ¿eh? Sí. Que también la ansiedad se sirve de esa ancla Sí, claro, para sí. manifestarse. Sí, porque al final de cuentas la ansiedad, que lo vamos a ver, se aprende. Sí, no es que uno nazca con la tendencia a eso. Sí, el trastorno también se aprende. Es que se aprende, También exactamente. se aprende. En algunos psicólogos teóricos, la psicología conductual nos dice que también se puede aprender. Bueno, antes pasamos al quinto criterio, el último, que se llama hipersensibilidad a los estímulos. Este se basa más directamente a ese tipo de las fobias específicas, aracnofobia, a los miedos específicos. ¿Qué pasa? Sobredramatiza la sensación del miedo. Ajá. Al encierro, ¿no? Lo dramatiza desde la perspectiva del que no tiene. Sí, exacto. Sí, porque el que la está viviendo, el que tiene la fobia, pues para ellos es demasiado miedo y es para ellos normal. Así es. Para ti que estás del otro lado, pues no sabes. Sí, ahí es cuando hay que ser empático. Entonces, estos son los 5 criterios. No tienes que tener todos los 5 criterios para una ansiedad clínica. Con 2 o 3 ya tenemos que atendernos, tenemos que ver qué está pasando, acudir con un especialista y para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué tenemos que hacer. Otro punto, y ya se me pasó, ¿qué es lo que se receta rápido cuando llega esta persona de urgencias con su médico particular, con su médico de cabecera, con su médico general? Los ansiolíticos. ¿Te refieres a antidepresivos también? ¿Entra en la categoría? Pero primerito siempre, fíjate, un dato, el que más receta es, aquí lo tengo, el ansiolítico, que es el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, que es prescrito médicamente bajo receta, bajo restricción, y causa dependencia. Ojo, este no te cura los pensamientos, no te quita los pensamientos, no te modifica los pensamientos. No. Ese nada más tiende a bajar la sensación fisiológica. Ahorita la vamos a comentar aquí con mi buen Ricardo. Pero estos se empiezan a crear dependencia. Me gustaría que hablaras esa parte de que hablábamos del sistema nervioso simpático, del parasimpático. Claro. Bueno, el sistema nervioso que todos los seres humanos tenemos, sí, se divide en 2 principales. Sí. Sistema nervioso central, que es el cerebro, sí, y el sistema nervioso periférico, que es todas las inervaciones que bajan por la médula espinal y que se reparten a lo largo del cuerpo. Este es el sistema nervioso periférico, así es. Bien, sin embargo, el sistema nervioso periférico a su vez tiene 2 subdivisiones. Perdón, una subdivisión, vamos a decirlo así. Tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ahora, el sistema nervioso simpático, que para los que padecen ansiedad no es nada simpático, así es el que actúa aquí. También se conoce como sistema nervioso autónomo, como le gusten llamar. Entonces, ¿qué ocurre aquí con este sistema nervioso autónomo? Lo que dice su nombre. Me va a ayudar a regular funciones fisiológicas de las cuales yo no tengo voluntad. Como la respiración. Sí y no. Ahora te digo por qué. Pero, por ejemplo, un buen ejemplo, yo no puedo controlar los latidos de mi corazón. Claro. No puedo controlar el movimiento de los intestinos para la digestión. Propiamente no puedo controlar, no puedo acelerar o bajar la intensidad de los pulmones, de la actividad pulmonar. No puedo. No es lo mismo que hacer esto de voluntad. Sin embargo, entra la respiración en esta categoría de que es controlada por el sistema nervioso autónomo. Porque aún dormido, no dejo de respirar, ¿no? Claro. Ahí se mantiene. Pero sí lo puedo yo regular. De todo esto, de todo lo que es el sistema nervioso autónomo y todo lo que conlleva, lo único de lo que sí puedo yo tener control es la respiración. Y precisamente al principio, ya ves que te dije, cuando empieza el ataque de pánico o ese pico de adrenalina, lo que menos puedes, o sientes que puedes, o piensas que puedes, es respirar. Es respirar, pero sí puedes. Sí puedes, claro que sí. Sí puedes, porque si no, no estarías vivo, Claro. ¿no? En ese momento.
y están, respira, me voy a morir. Y se inventan el cuento, pero están respirando y ya pasaron 5, 10 minutos, una hora. Esos son de los síntomas fisiológicos que te quisiera decir, comentar, y que me digas por qué se dan. Hay una sustancia, hay una sustancia química, te lo digo antes. Esos son los síntomas fisiológicos. Atención, tomen nota, porque voy a comentar esos síntomas fisiológicos que se dan. 1, el aumento del ritmo cardíaco, palpitaciones. 2, respiración entrecortada o respiración acelerada. 3, dolor o presión en el pecho. 4, sensación de asfixia. 5, aturdimiento o mareo, sudores, sofocos, escalofríos, náusea, dolor de estómago, diarrea, temblores, estremecimientos, adormecimiento, temblor de brazos o piernas o el famoso hormigueo, debilidad, mareos e inestabilidad como tipo vértigo, músculos tensos, muchos músculos tensos, rigidez, y la principal que muchos nos ven y nos preguntan, mencionan la sequedad de boca. Ah, claro. Sí. ¿Por qué se da esto, Ricardo? Porque como te había mencionado al principio, tenemos adrenalina en el torrente sanguíneo. Okay. O sea, cuando entra la sangre, sí, inevitablemente empieza a invadir tu cuerpo. ¿Dónde se da esa adrenalina? O sea, en la glándula suprarrenal. Ahí empieza a desprender. ¿Desde acá entonces? Tengo entendido que la glándula suprarrenal empieza en la parte de los riñones. Y ahí se empieza a extender la sangre. Así es. Okay. Entonces empieza a correr a través de todo el cuerpo, ¿sí? Y por eso estos espasmos musculares, mareos, todo esto, lo que ya mencionaste, y por eso se pierde en ese momento la sed, incluso el apetito, porque tu cerebro está diciendo, huye. Y cuando estamos en huida, imagínate que un venado, de pronto le sale un tigre, el venado piensa en comer o en huir. En huir, claro. Por eso en ese momento su cuerpo reacciona, su sistema nervioso autónomo reacciona, cumpliendo su función, y lo que menos piensas en ese momento es comer. Por eso voy a disfrutar, ahorita me voy a ver. No, pues sí, no, o sea, obvio no, jamás está alejadísimo. Sí. Además de que el tracto digestivo, la función digestiva, está controlada por el sistema nervioso parasimpático. Okay. No por el autónomo, en ese sentido. Sí. Entonces, por eso se suprime el apetito. Quien dice que come por ansiedad, no es cierto. Yo, desde mi perspectiva, no lo veo así. He sufrido a lo largo de mi vida 3 ataques de ansiedad significativos, no quiere decir que han sido los únicos en mi vida. ¿Has vivido con ansiedad? Sí, sí. Pero en esos 3 ataques que tuve realmente fuertes, sí, no me acababa ni un vaso de agua. Ajá, o sea, le daba un trago y guácala, no quiero más. Menos pensaba en comer. ¿Sabe diferente el agua? Los pacientes me han dicho que les sabe diferente la comida. Ahí yo creo que ya depende de cada individuo, sí, ¿no? Ya depende de cada individuo, pero a mí yo por lo menos no podía pasar más de un trago de agua. Excelente. Sí, otros llegan a sentir como una burbuja también aquí. Parte de estos mismos síntomas. Una burbuja, se les inflama, sienten como que no pueden pasar. Bueno, mira, te voy a decir que incluso hay quienes hasta han experimentado la despersonalización. ¿Has oído hablar de eso? Sí, claro, también la desrealización. Sí. Sienten que no están aquí. Que ves la vida como si fuera una película, sí, literalmente así. Que no sienten nada o no pueden, y que todo les rebota, se escucha como eco. Así es. Mi primer ataque de ansiedad, que fue en el año 2000, yo todavía vivía con mi mamá en ese entonces en Ciudad de México. Sí. Y desperté así sobresaltado en una madrugada, con el temor, me voy a morir. Fue lo primero que me veía en la mente. ¿El ritmo cardíaco acelerado? Totalmente, y sudando en frío, y no, o sea, yo con ganas de salir corriendo a las 3 de la mañana. Fíjate que eso que acabo de mencionar es uno de los síntomas cognitivos que también lo dice, miedo a perder el control. Sí. A ser incapaz de afrontarlo. Por eso te dije que muchas veces pienso, me estoy volviendo loco, tengo esquizofrenia. El miedo al daño físico. O sea, sí, también hay síntomas cognitivos muy recurrentes en ese momento, como miedo a enloquecer, miedo a la evaluación negativa de los demás, pensamientos, imágenes o recuerdos atemorizantes, percepciones de irrealidad o separación, escasa concentración, confusión, distracción, estrechamiento de la atención, hipervigilancia, lo decíamos, constantemente estás vigilando hacia la amenaza que no existe, que es subjetiva, ya lo dijimos en el criterio 4, poca memoria, muchas personas tienen poca memoria, eso se da a corto plazo, a corto plazo. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde voy?
algo tenía que hacer, no recuerdo, no me puedo concentrar, eso es de los síntomas cognitivos. Sí. Dificultad de razonamiento o pérdida de la objetividad, que vuelve muy subjetivo. ¿Por qué? Porque no podemos razonar entre lo que es anormal o normal, o lo que es amenaza o no amenaza. Así es. Otro, fíjate que aquí también nos dice síntomas conductuales, y viene la evitación de las señales o situaciones de amenaza, la huida, ya lo comentábamos, ya lo decías tú, claramente, la huida o alejamiento para obtener seguridad, buscar siempre que te estén reafirmando algo, eso es parte de la inseguridad, también busca siempre que te estén reafirmando, no estás seguro de lo que estás haciendo, no estás seguro de lo que estás diciendo, ¿verdad que sí es cierto? ¿Verdad que sí? ¿O cómo le hago? Dime, o fíjate que esto, inquietud, agitación sobre la marcha, la famosa hiperventilación, que sientes, no puedes respirar, quedarse helado, paralizado, también ya lo habíamos comentado, la dificultad para hablar, como que te trabas, o como que no puedes hablar, o como que la lengua no se mueve para articular. Y hay muchos se espantan algo que se llama bien una embolia. También, sí. Y otra parte también, fíjate, síntomas afectivos, nervioso, tenso, embarullado, asustado, temeroso, aterrorizado, inquieto, asustadizo, impaciente, frustrado. O sea, estos síntomas afectivos normalmente empiezan a ser características que tú puedes darte cuenta de una persona. Son los que más se notan. Claro. ¿Sí? Pero si te das cuenta, síntomas afectivos, síntomas conductuales, síntomas cognitivos, pero que creo que más prevalece a las personas más que nos escuchan les ha dado son los síntomas fisiológicos. Claro. ¿Sí? Recordamos que esto es, ¿cómo le llaman? Es psicosomático. Sí. Es decir, o sea, y ahí también entra la categoría de los que son, los que están inventando enfermedades, ¿cómo se llama el término? Hipocondríacos. Es también un tipo de ansiedad. Entonces, sí, claro, se presenta, en alguno de esos trastornos se presenta. Sí. Entonces, si yo estoy constantemente pensando en el síntoma, lo voy a generar. Sí. Por eso es psicosomático. Pensando que lo vas a tener, claro. Sí, y se han dado casos bien extraordinarios acerca de eso, ¿no? Sí. Y bueno, y todo esto, ¿cómo comienza? ¿Cuál es entonces, a todo esto, para irlo aterrizando ya? Sí. ¿Cuál es lo que lo origina? ¿Tus pensamientos? ¿Tu interpretación de tu realidad? Sí. Y esto con base en conductas aprendidas. Sí, en paradigmas de aprendizaje. Si vamos a utilizar la palabra heredado, no es una cuestión heredada genética, sino una cuestión heredada de aprendida como una conducta. Sí. ¿Dónde se da? ¿Dónde inicia? A ver, o sea, para responder a tu pregunta, vamos a hacer otra pregunta. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. La familia. Ahí es tu primer. ¿Cuál es el primer contexto al que se enfrenta un ser humano nuevecito recién llegado al mundo? La familia. La familia. ¿Dónde aprendes tu primera forma de pensar, tus expresiones, tus gestos? La familia. Y ahí hay un paradigma de aprendizaje. Sí, y entonces aquí tenemos otra clave para la sanidad. Primero, perdonar. ¿Sí? ¿Por qué? O identificar, ¿no? Sí, porque ya te identificaste. Aquí está apareciendo. Sí, pero enseguida, inmediatamente es perdonar. Sí. Sí, porque por ahí hay material que me encontré en internet donde dice, perdona a tus padres y sana. Sí. Y no es, repito, los padres nunca tienen la mala intención de dañarnos, de dañar a los hijos. Yo también soy padre y lo que menos quiero es dañar a mi hija. Pero es inevitable que te van a heredar alguna conducta, tanto una creencia como una conducta. Okay. ¿Sí? O sea, sí, es claro. inevitable. ¿Que después las podemos modificar? Claro que sí, está la puerta abierta para eso. Sí. Pero lamentablemente muchos se justifican y se amarran a, es que yo soy así y nunca voy a cambiar. Pues es que precisamente por eso te lo digo, para que no seas así. Sí. Es lo que dice el terapeuta, ¿no? El pastor, el rabino. O sea, sí, por eso te lo digo, para que no seas así. Porque si de eso estás padeciendo, cámbialo. Pensamiento estoico. A ver. ¿No tienes el control? ¿Para qué te preocupas? Sí, yo lo oí de un japonés, el señor Miyagi. No tienes el control de las cosas, entonces no está dentro de lo que tú puedes controlar. Entonces no te tienes que preocupar. No tienes que preocupar. Que se preocupe el otro que lo puede controlar o modificar. Y si tiene solución,
O si lo puedes controlar y está en tus manos, pues ponle acción, ¿no? Y no te preocupes, mejor acciona. Sí. Proverbio japonés. Sí, exacto. Sí, entonces, a lo que iba con esta parte es de que sí es muy importante cómo estamos viviendo en casa. Sí. Y que después, cuando nosotros nos independizamos de casa, que seamos responsables con nuestra propia vida y qué es lo que tengo que modificar. Porque si pienso formar una familia, también yo me voy a encontrar con otra persona que viene de un contexto distinto. Sí. ¿Sí? Y que aunque nos amemos y lo que sea, cuando empieza esa guerra de ideas, de creencias, pues por eso luego todo. Sí, yo he tenido pacientes terapia de pareja donde el problema, ellos llegan con un problema, ¿no? Y creen que el problema es resolver, ponerse de acuerdo. Sí, sí es parte de lo pero siempre el problema de atender en terapia de pareja es un problema personal de cada uno de ellos. Sí, no, y el otro es el que tiene la culpa. Ajá. Yo Sí, estoy bien. por eso llega un momento que la terapia de pareja se divide y atiendes a uno por separado y al otro, quien quiera, cuando quieren solucionarlo, porque siempre el problema se da ahí. En cada quien trae un paradigma, ¿no? Bien, ya estamos casi llegando al final, Ricardo. Para darle el espacio a las preguntas. Después de las preguntas, ahorita damos la conclusión. Tenemos por ahí, vemos, vamos a ver cuántos tenemos conectados. Ya teníamos 3 ahorita. Vemos cuántos tenemos conectados. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos un comentario. A ver quién es. No, preguntas. Tenemos un conectado. ¿Alguna pregunta respecto al tema o que quisieran hacer? Tenemos ahí un conectado en vivo. 2. ¿Alguien que quisiera preguntarnos algo acerca de lo que acabamos de platicar? Tenemos a Oli Cárdenas. Adelante. Somos todos oídos. Generen sus preguntas. Bueno, entonces en lo que preguntan, Sí. lo que te puedo hacer como acotamiento a todo esto, así como que recapitulando y analizando, todo empieza entonces de entrada por una interpretación. Sí. ¿Sí? Y sobre todo, aquí recurro a esta expresión muy dada de coaching. ¿Cuáles son tus diálogos? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Sí? Sí. Y entonces entramos en terrenos de la ontología del lenguaje, que también después iremos hacia allá. Es un tema muy bueno que a mí me fascina porque es parte de la filosofía también. Claro, y es real, porque Sí. lo que tú te dices, lo manifiestas. Y lo manifiestas tanto en realizarlo como en tu conducta. Hay una frase que me gusta mucho de Milton Erickson, uno de los fundadores de la hipnosis contemporánea, no de la hipnosis clásica, de la hipnosis contemporánea. Milton Erickson dice, desde pequeño siempre te están repitiendo quién eres. Eres un tonto, puedes ser un inteligente o eres un campeón. Y todo el tiempo te estás preparando para tener esa respuesta de lo que tus mismos pensamientos te van diciendo o alguien más te los está diciendo. Claro. Y esa frase me gusta mucho de Milton Erickson. Tú te empiezas a programar o alguien más te programa desde chico. Entonces hay que ver cómo nos están programando, cómo nos programaron o cómo nos estuvieron diciendo, y en base a eso pues, vimos también y crecimos en un contexto social, la familia, y qué estamos aprendiendo, ¿no? Así es. Tenemos 3 conectados, ahí hagan sus preguntas. A ver, díganos de dónde son, coméntenos algo, queremos escucharlos, queremos leerlos. Más bien, sí. Que nos digan que si aprendieron algo, que se llevan hoy. Sí, tenemos 3 conectados, a ver qué nos dicen. Veamos quién es. ¿Te sale algo ahí? ¿Que comentan algo? Pues a mí no. A ver. A ver, hagan sus comentarios, por favor, son importantes para nosotros. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decirnos al respecto? ¿O algo que no mencionamos y que ustedes que querían escucharlo? Díganos. Porque después, más adelante, van a surgir dudas.
se oyó bien. ¿Nos escuchó? ¿Se escuchó? ¿No? Sí. Bien. Pues vamos a dar no tenemos preguntas. Van a salir más preguntas en el transcurso que este video se divulgue, van a salir más preguntas. Pero ¿qué te parece si vamos y damos la conclusión? Sí, perfecto. La doy yo, bueno, la conclusión. Primero que nada, es importante, hay un tip, les dejamos que identifiquen sus pensamientos. Siempre hay un pensamiento automático que se repite constantemente. Un patrón. Sí, siempre ese pensamiento que se repite constantemente es el que debe de atender. ¿Cómo lo atiendo? ¿Cómo lo cambio? Hay que identificar cómo se está dando, hay que revalorizar ese pensamiento. ¿Qué es esto? Hacer una evaluación. A ver, ¿realmente yo no sirvo para nada? O sea, ¿por qué me estoy diciendo esto? Pregúntate de manera filosófica. Sócrates lo decía de manera, la mayéutica socrática, pregúntate, ¿cómo es que no sirvo para nada? ¿Quién dice que no sirvo para nada? ¿Cómo me lo están diciendo? ¿Qué me confirma que no sirvo para nada? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Quién me lo está diciendo? Y cuando te empiezas a cuestionar esto, cuando empiezas a darte cuenta de este pensamiento automático, si realmente es real, si realmente es cierto que no sirves, pues vas a caer en la respuesta solo. Pero utiliza esta parte de preguntarte qué, cómo, cuándo, por qué, quién. Claro. Y por ahí va también en esa vía de cómo empiezo a salir adelante de la ansiedad. ¿Sí? Pregunta, siempre cuestiona tus pensamientos. Y claro, yo lo aprendí de un terapeuta y que es, por ejemplo, me voy a morir. ¿Ok? Acéptalo. todos vamos a morir. Y entonces piensa, ajá, ¿y qué más? No, pues te vas a morir y todo el mundo va a llorar y van a estar bien tristes. ¿Y qué más? Dime más, platícame más, ¿qué más? No, pues que después, no sé si te vas con Dios o te vas al infierno. ¿Y qué más? Y pues ya ahí se acaba todo. ¿Y qué más? Fin de la historia. ¿Ok? Me perdono por pensar esas cosas. Me doy cuenta ahora que solo es un pensamiento que da vueltas en mi cabeza. Es irreal. Porque si de veras desde el principio sentí que me iba a morir y ya pasaron 15 minutos, 20 minutos. Que hemos dialogado aquí, no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, entonces, ¿sí? Lo mismo para que, es que tú no sabes, yo tengo ansiedad, no puedo salir ni a la esquina de mi casa. Bueno, pues, no sé, la terapia de shock. Tienes que enfrentar el miedo. Tienes que enfrentarlo. O sea, me da miedo salir, no puedo salir a la esquina. Vámonos a la esquina. Y estoy 5 minutos afuera. Pero la mente te está diciendo, no, mira, regrésate a tu casa, que aquí te vas a desmayar. Vale, desmáyame, quiero ver. Dame con todo lo que tengas. Quiero ver que me desmayes, quiero ver que me revientes el cerebro. Claro. Y entonces, en medida que vamos haciendo eso, los síntomas van reduciendo. Sí. Y es verdad, yo ya lo hice, yo ya lo experimenté. Y empiezas a empoderarte. Y ahí es cuando le empiezas a ganar terreno. Ahí realmente cortas el proceso de que se presente la ansiedad. Empiezas a ganarle terreno porque estás empezando a cambiar tu sistema de creencias. Es que estructura de pensamiento. sí, porque creo que si voy a la esquina me voy a morir si salgo a la calle. No, señor, y ahorita para ver si es cierto salgo. Okay. Y ahí es en donde se quedan muchos. No, es que yo no salgo porque si me vaya a pasar algo y mejor me quedo aquí. Están encerrados en su caparazón de langosta, como le llamo yo. Ok, muy bien, buen dato, pues ahí está. Yo les di un dato. Por ahí vamos a dejar también la literatura. Hablábamos de dejarle estos hábitos atómicos. Habíamos quedado que el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De Sean Covey, ¿no? Sí, ¿Sí se puede decir? Sean. Stephen Covey, ¿no? Ese es el papá. El papá. Los 7 hábitos. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ok, este lo vamos a dejar por ahí en nuestro link, en un drive, lo vamos a dejar para que lo descarguen, lo chequen, lo revisen, lo lean. Háblanos un poquito de este libro antes de despedirnos. Bueno, es un buen libro de principios de coaching, ¿sí? Donde, como lo dice el nombre, nos van a enseñar 7 hábitos que son importantes para que de manera general podamos aplicarlos a nuestra vida. Okay. Y que con eso vamos a poder tener cabida en todos los contextos y sobre todo vamos a empezar a desarrollar mucha seguridad en nosotros mismos. Nos van a ayudar a poder enfrentar justamente ese sistema de creencias que no necesariamente tengo que
que identificarlo y enfrentarlo cuando estoy en ansiedad. Puedo empezar a hacerlo desde ahora, si estamos pues dentro de lo aceptable, estamos sanos, ¿Sí? lúcidos, entonces aprovecho y me alimento de eso. Okay. ¿Sí? Entonces, y ponerlos en práctica. Sobre todo ponerlos en práctica. Hábitos como primero lo primero, ¿Sí? porque también es muy característico de la ansiedad de ir postergando las cosas. Okay. Entonces, primero lo primero, ¿sí? No recuerdo bien el orden, pero pues les voy a mencionar más o menos la mayoría de ellos. La primera creo que es ser proactivo, ¿no? Ser proactivo, tener un fin en mente. Fin en mente, Sí. aquí los tengo, me los pasaste. Sí. Establecer prioridades, Así es. pensar en ganar. El otro es primero comprender, después ser comprendido. Así es. El otro es crear sinergias Así es. con todos, sinergias. Y el último es afilar La sierra. Así es. Entonces, es un libro muy bonito que nos lleva de la mano a entender ganar, porque no entendemos en el concepto de que yo soy el ganón siempre y voy a buscar cómo ganar ventajosamente. No. Recordemos que lo estamos viendo desde el principio, desde el contexto del coaching, Sí. donde todos salimos beneficiados. Ganar se refiere a que a veces hay que ceder para que podamos todos tener un beneficio. Excelente. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es en donde empezamos a cambiar esos hábitos y lo empezamos a adoptar y sobre todo también irlo acompañando de una buena dosis de pensamientos positivos que le den reversa a lo que por años hemos estado, como lo digas, aprendiendo. Sí, es que este trabajo ya no me satisface, es una porquería, o esto ya de plano no me gusta. Mi vida no me gusta, ¿no? Sí, O mis padres no. mis suegros, o Sí. este esposo que tengo que come como puche, dirían, ¿no? O sea, y la esposa que tengo ya ni se arregla, o sea, no sé, cosas así. Sí. Empezar a cambiarlas por pensamientos contrarios. Funcionales, Sí. positivos. Y esto es algo que me van a escuchar mucho decir a lo largo de los programas, porque este es el caballito de batalla. Y empiezo el primer día con la primera expresión. No me digan que esto de pensar positivo no sirve. Porque, ¿cuántos años, ahora sí volteo la cámara, cuántos años tienes? No sé si tienes 30, 40, 50, quizás más. Y piensa, ¿cuántos años de tu vida te has estado alimentando con esa basura de pensamientos? No sirvo, mi papá me enseñó que yo no puedo, no sé pensar, lo que sea. Sí. ¿Cuántos años lo has invertido? Y creo que te has dado cuenta que ha funcionado para mal, porque estás en la condición en que estás. Pero ¿qué pasaría si cambias ahora y empiezas a alimentarlo de manera contraria? No te voy a decir que en un mes vas a salir, ni en 2, ni en 3. Eso va a depender también de ti, con qué certeza y con qué determinación te lo digas. Pero sí te aseguro que en un periodo mediano, largo plazo, no sé, va a empezar a haber un cambio. Entonces empieza todos los días con un pensamiento que te voy a dejar aquí como ejemplo y tú ya lo modificas o no sé. Puedes empezar a decir, todos los días y de todas las formas posibles estoy mejorando. Puedes empezar por ahí. Esta la tomé de un terapeuta. ¿Un terapeuta? Así es, no es crédito mío. Me la tomé de un terapeuta. Excelente. No, se puede. Claro. Y lo apliqué y me funcionó. Excelente. Pues ahí está. Estamos concluyendo, estamos finalizando. Y bueno, nos despedimos. Próximo viernes, igual a las 6 de la tarde. Si hay cambios, nosotros se los estamos notificando, pero a las 6 de la tarde, ahorita se nos pasó el tiempo, llevamos 1:20, pero son temas interesantes y próximamente les estaremos diciendo el tema. Vamos a seguir hablando un poco más de ansiedad, vamos a profundizar más, vamos a hablar un poco más en la parte terapéutica clínica, vamos a hablar de esta conceptualización, de estos pensamientos automáticos, de estas estructuras de pensamiento, de estas ideas globales. Así es. ¿Dónde vienen esas ideas globales? ¿Por qué pienso así? ¿Quién me hizo pensar así? Así es. ¿Quién me hizo tener miedo? ¿O quién me hizo aprender a ser así? ¿Qué fue lo que pasó? Ojo ahí, va a ser muy interesante y nos despedimos. Bueno, que tengan muy buenas noches, Ricardo. Pues sí, muchas gracias y buenas noches. Adelantando un poquito para la siguiente, te voy a traer un poquito de técnicas tibetanas. ¿Sí?
para aplicar, que van desde la respiración y quizás un poquito de trabajo, no sé cómo llamarlo, quizás terapéutico, un poquito más acerca de pensamientos positivos. Okay. Y te voy a traer un dato muy importante que tiene que ver ya con esto que dejamos aquí con el sistema nervioso simpático y parasimpático, porque también ahí está el camino de la sanidad. Son muchas cosas que si las conjuntamos, vamos a ver la luz al final del túnel. Otro dato muy interesante, les vamos a traer también para el próximo programa una técnica que me ha funcionado mucho a mí como terapeuta, porque también como paciente de trastorno de ansiedad que he padecido, vamos a hablar de esta técnica que te relaja en 5 minutos. Es una técnica que aprendí en el diplomado, que aprendí en bastante tiempo, la he aplicado con muchos pacientes y la he combinado con algunas otras psicoterapia también. Me ha dado muchos resultados. En 5 minutos tu nivel de ansiedad del 0 a 10 se baja al 2. Pues buenísimo, ¿no? Buenísimo, porque aparte también te ayuda a dormir, a relajarte y a deshacer toda esa noradrenalina o adrenalina que está en tu sangre. Vamos a hablar de eso también. Sí, vamos a hablar también de eso. Esa técnica, 5 minutos, ni el alprazolam, ni el clonazepam, ni cualquier ansiolítico más potente te baja la ansiedad en 5. Y justamente, esto es importante, este dato que tú acabas de dar, Sí. que te vas a regalar esos 5 minutos para reducir la ansiedad, no es que te cures en ese momento, es que ahí es cuando debes aprovechar para darle el golpe a la ansiedad y empezar a cambiar ese sistema de Y empezar a creencias. entrenarte. Es un entrenamiento, Exacto. es un entrenamiento de mucha disciplina, hay que dejarlo muy claro, mucha disciplina, tiene que echar a andar. Nos despedimos, Ricardo, cuídate mucho. Nos Buen fin de despedimos semana. igual, buen abrazo y Igualmente. muchas gracias. Gracias. Y buen fin de semana para todos ustedes también. Adiós. Hasta luego.